Estás escuchando Red de Ética, un podcast de filosofía moral en donde hablamos de temas actuales. Te invito a que me acompañes y le des movimiento a tus ideas. Advertencia. Este podcast busca promover la reflexión y no imponer ideas. Todas las ideas serán referenciadas y cuando sea una opinión personal se los haré saber. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este podcast. Les habla Rebeca Lugo y en esta ocasión vamos a hablar de un relato. Un relato que escribió Philip Dick en 1956 llamado The Minority Report y que tradujeron al español como El informe de la minoría o sentencia previa. Quizá el nombre les suene porque en 2011 Steven Spielberg hizo una adaptación inspirada por este relato, que precisamente se llama Sentencia Previa, y la protagonizó Tom Cruise. Si no la han visto o no han leído el relato, les cuento un poquito de qué va. The Minority Report cuenta la historia de un hombre, Anderton, que es jefe de la unidad de policías llamada Precrimen. Esta unidad se encarga de detener a posibles delincuentes que rastrean gracias a 3 videntes para encerrarlos en un campo preventivo antes de que cometan su crimen. Estas 3 personas, estos videntes, son superdotados y tienen la capacidad de tener visiones futuras y están conectados a una máquina que analiza sus visiones y es capaz de decir hora, fecha, criminal y víctima de los hechos. Todo cambia cuando el nombre del mismo Anderton aparece en estos análisis como un criminal. Al inicio vemos a Anderton muy convencido acerca del sistema. De hecho, no ha habido un solo asesinato en 5 años. Pero cuando ves un hombre acusado de ser criminal, obviamente no puede creerlo. Él sabe que no sería capaz de matar a nadie. Y es a partir de este momento que empieza toda una trama y construcción de hechos que juegan con el concepto del tiempo, el libre albedrío, las predicciones y el autoritarismo. Hasta aquí no hago más spoilers, no digo más. Les recomiendo la verdad mucho el relato, sobre todo si disfrutan de la ciencia ficción. Yo la verdad es que no he visto la película, creo que sí hay diferencias por lo que he leído, pero en esencia el argumento es el mismo, así que también habría que verla. Yo me enteré de este relato cuando leía un libro llamado Big Data, la revolución de los datos masivos. En él lo citan para hablar sobre las posibles consecuencias de los algoritmos predictivos en el área de seguridad. Y justo esto es de lo que me gustaría que habláramos hoy. Este relato tiene más de 50 años y está escrito bajo un contexto distinto. Lo que le interesaba a Philip era explorar la idea de libre albedrío, la cuestión de la autoridad, y cómo es que un sistema se rige y pervive a través de quienes lo sostienen. Pero lo interesante de este relato es que hoy en día puede tener una lectura nueva que va más allá de lo que quizá el autor pensó en 1956. En el relato son 3 videntes quienes predicen el futuro. Cada una de estas personas tiene una visión propia. Algunas veces estas visiones coinciden y algunas otras veces no. Algunas solamente 2 coinciden, aunque los hechos ocurren de distinta forma y una no coincide. De hecho, a esto último es a lo que le llaman Minority Report. Pero realmente esto no importa, es decir, no importa si 2 coinciden y uno no, si uno coincide y los otros no. Lo importante es que la probabilidad de que se cometa el crimen sea muy alta. Vale, Rebeca, pero ¿por qué esto tiene que ver con nuestro presente? Esto es ficción, nosotros no tenemos a nadie con superpoderes de evidencia. Evidentemente, nosotros no tenemos 3 personas que leen el futuro, pero sí tenemos máquinas que correlacionan datos y son capaces de hacer predicciones bastante precisas de lo que va a ocurrir. Seguramente esto ya lo saben, pero la mayoría de las aplicaciones de entretenimiento que usamos están regidos por estos algoritmos predictivos. Spotify, por ejemplo, si es que me están escuchando de esta plataforma, lo sabrán. Ellos logran hacer una muy buena selección de descubrimiento semanal para ti gracias a sistemas predictivos que correlacionan las distintas canciones que hay en tu playlist con la biblioteca existente. Bueno, pero no es como que se usa en las cárceles o en la policía. En Estados Unidos sí.
En algunos estados deciden qué reos pueden acceder a la libertad condicional haciendo un análisis predictivo. Este análisis indica si la persona será propensa a volver a cometer un crimen o no. Y además, ya se usa tecnología para hacer predicciones sobre índices delictivos en determinados eventos o en determinados lugares. Y quizá aquí te preguntarás, Rebeca, ¿y esto qué tiene que ver con la ética? Bueno, tiene mucho que ver. Imagínate que quieres ir de vacaciones a otro país. Ahorras durante mucho tiempo, preparas todo y llega el día. Obviamente tú estás muy emocionado porque por fin vas a tener esas vacaciones que tanto planeaste. Entonces llegas al aeropuerto, pasas por el chequeo habitual, todo normal. Y en eso un policía se te acerca y te pide que lo acompañes. Y aunque le preguntas por qué, él no te responde nada. Te pide simplemente que lo acompañes, que no puedes subir al avión aún porque te encuentran sospechoso. Como ves que poner resistencia solo está haciendo perder el tiempo, acompañas al policía a la oficina de seguridad y ahí te recibe un hombre serio, detrás de un escritorio, y comienza a aclararte un poco las cosas. Han colocado cámaras de detección facial en el aeropuerto, y estas cámaras de detección facial, además de analizar la fisonomía del rostro, son capaces de detectar las emociones con la expresión facial de los mismos. A ti te notan muy extraño y tu fisionomía facial no favorece a los análisis. Según los algoritmos, eres una persona potencialmente peligrosa y podrías matar a alguien. Lo que ellos no saben es que tienes un terror muy grande a los aviones y estás demasiado nervioso, además de emocionado. Pero, ¿cómo puedes probar que no eres una persona peligrosa y que solo quieres ir de vacaciones y que solamente estás demasiado nervioso? Los datos han hablado, no hay forma de que los convenzas. ¿Te parece justo? Bueno, este es un ejemplo de algunos de los usos de la inteligencia artificial que de hecho sí se implementan y de algunos algoritmos predictivos en el área de seguridad. Evidentemente le estamos echando un poquito más de lo que es. Por supuesto que uno debería de tener derecho a probar su inocencia. No debería de simplemente detener a una persona porque sí y ya. Pero el mero señalamiento nos puede hacer reflexionar acerca de muchas cosas. El mero hecho de que te detengan porque te encuentran sospechoso. Una de las técnicas que de hecho se utilizan en estas tecnologías es lo que se llama profiling. Este término es usado para referirse a la categorización de ciertos grupos o de ciertos rasgos y es usado sobre todo en tecnologías de reconocimiento facial. Y esto es muy peligroso porque tiende a generalizar. Pensemos, por ejemplo, justo en el reconocimiento de las emociones. Uno de los pioneros en este tema se llama Paul Ekman. Muy probablemente lo han escuchado hablar porque es bastante famoso por hacer aportaciones en la animación y la forma facial de los personajes. Pero su sistema también ha sido usado para detectar quién podría ser un potencial terrorista, y esto entre muchas comillas. Y lo logra de acuerdo al análisis del aspecto físico de la persona, usando una categorización de las emociones. Sin embargo, en su sistema hay varios problemas. De acuerdo a Kate Crawford, que es una académica importante en el tema de la cultura digital, tiene muchos huecos científicos y su base descansa en suposiciones más que en hechos fácticos reales. Por ejemplo, el sistema detecta a las mujeres negras como demasiado serias, incluso cuando están sonriendo. Esto también provoca que, por ejemplo, en entrevistas de trabajo que usan este tipo de tecnologías, se detectan cosas que no van al caso. Si una mujer negra se postulara para un trabajo en donde se necesita servicio al cliente y el reconocimiento facial la nota demasiado seria, muy probablemente no la vayan a contratar porque parte de la atención al cliente es la amabilidad, por poner un ejemplo nada más. Las técnicas de profiling no hacen más que replicar problemas viejos, discriminación y abuso de poder hacia grupos vulnerables. Y es que pensémoslo un poco más de fondo, incluso la misma categorización de las emociones y el significado mismo de la emoción es un problema. ¿Qué son las emociones y cómo podemos adivinarlas nada más en el rostro? ¿Cómo podemos asociar además una emoción con un juicio acerca de lo que es esa persona o de lo que piensa la persona?
Estas son algunas de las cuestiones que quedan al aire en este tema, pero ahora vamos a mirarlo desde otro ángulo. Hoy en día la cantidad de datos que se tienen de nosotros es impresionante. Gracias al llamado Big Data, los datos masivos, ha sido posible el almacenamiento de cantidades enormes de datos. Bueno, vamos a irnos de nuevo al aeropuerto, vamos a volver a cambiar la situación. Supongamos que la escena donde entras al cuarto de seguridad ni siquiera ha pasado. El policía desde que te detiene te aclara las cosas. El reconocimiento facial te detecta como sospechoso, pero en esta ocasión no es eso lo que te ha puesto en la mira de los agentes de seguridad. Ahora es un análisis de datos personales tuyos que alzan las alarmas. Tu celular se ha encontrado vinculado con posibles sospechosos criminales y te empiezan a decir nombres, lugares, etc. Tú no entiendes nada, pero ellos lo tienen todo registrado y te acusan como sospechoso. Intentas hacer memoria de quién de tus amigos puede ser el malo aquí, pero no se te ocurre nadie. Sin embargo, ellos desde ya te están acusando como potencial criminal. Lo que acabo de mencionar no es algo nuevo tampoco, ya es empleado en diversos sectores, aunque evidentemente en un nivel menos dramático. Por ejemplo, las empresas en los seguros ya aplican análisis de datos para determinar el costo de sus productos. Si tienes un perfil de riesgo alto, el seguro será más alto. Esto no es nuevo realmente. El problema es cuando se piensa en la aplicación de estos sistemas a nivel punitivo, tal como vemos en el informe de la minoría, y como algunos sistemas de seguridad, como la libertad condicional en Estados Unidos, lo muestran. Pero, Rebeca, ¿por qué sería un problema? Imagínate vivir en una ciudad en donde no haya crimen. Se evitaría la muerte de muchas personas, se evitarían robos, se disminuiría la violencia. Imagínate, sería muy bueno. Sí, en efecto, es muy tentador y de nueva cuenta no es algo que esté basado en algo nuevo. De hecho, a diario nos limitamos por el bien de la comunidad y de nosotros mismos. Accedemos a políticas preventivas todo el tiempo. Pensemos en el contexto de la pandemia. Aunque no nos guste, el cubrebocas es un elemento importante para detener los contagios. Y esta es la razón por la cual en muchos estados es obligatorio. Es algo que a algunos les parece razonable implementar, dado en el contexto en el que estamos. Pero ¿estaríamos dispuestos a dejar que la inteligencia artificial sea la que decida nuestro futuro? ¿Accederíamos a renunciar a nuestra libertad apelando al bien común? Y aquí acabo de decir la palabra clave. Aquí es donde entra el tema de la libertad. Como les conté en un principio el relato del informe de la minoría, el argumento principal es que existe un departamento de policía especial que detiene a los posibles criminales. Pero, ¿cómo van a probar su inocencia si ya están determinados de facto por los videntes? Y en nuestro mundo actual, en el caso de nuestro mundo, digamos, real, sería determinado por la correlación de los datos. ¿Es acaso estos sistemas una prueba de que nuestras acciones están determinadas? Entramos en terreno arenoso. Ya tengo un podcast en donde hablo sobre el libre albedrío y determinismo, por cierto, disculpen el spam. Y los que lo habrán escuchado sabrán que son temas complejos. Pero vamos a explorar un poco sin meternos tanto en esta discusión. Aparentemente, podríamos decir que si es verdad que hay un sistema capaz de predecir nuestras acciones futuras, podríamos decir que sí, que estamos determinados. Si las predicciones fueran perfectas y no tuvieran margen de error, nuestras acciones estarían completa y enteramente determinadas. Y se ha logrado la forma de desentramar las acciones futuras a través de estos sistemas. Pero también significa que ya no hay elección para obrar. Absolutamente todas nuestras acciones serían predecibles. Y no sé a ustedes, pero esto suena un poco aburrido y muy macabro al mismo tiempo, porque piénsenlo, quien cuente con esta información, además, fungiría casi como un dios. Podría hacer responsables a personas mucho antes de que ellos lo sepan siquiera, de que van a cometer algo malo, que es precisamente lo que le sucede al protagonista en el informe de la minoría.
Y más aún, si esto fuera así, ya no habría decisiones morales, porque al fin y al cabo, ya todo está escrito. De hecho, ni siquiera estoy segura de si podríamos hablar de responsabilidad, solo habría castigo preventivo, y no solamente en términos de seguridad, sino en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, pensemos en una empresa. Una empresa podría despedir a un empleado por correlación de datos que predigan que su rendimiento va a bajar en los próximos meses. Y entonces despedirlo sin más, aunque su rendimiento en estos momentos o en los momentos en los que se despida sea bueno. Todo esto suponiendo, por supuesto, que son perfectas. Pero ¿cómo podemos saber si son perfectas? ¿Cómo sabemos que es certero si nosotros de facto determinamos la probabilidad de las predicciones como certeza? Y justamente aquí vamos al blanco de nuevo. Probabilidad basada en correlación de datos. Probabilidad no es lo mismo que causalidad. Y la responsabilidad viene por la causalidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando alguien es responsable de algo es porque él o ella es la causa de esa acción. Si yo le tiro una pluma a mi amigo en la cabeza, yo soy responsable de esa acción porque yo fui la causa de que la pluma llegara a la cabeza de mi amigo. Pensemos ahora en los algoritmos predictivos. Es probable que una persona sea la causa de un crimen, pero no es la causa del crimen y no puede juzgar en ese sentido la causalidad. Este tema del problema de la causalidad y la responsabilidad es complejo y bastante vasto, pero es algo que habría que resolver para pensar en todo esto de la predicción y la clasificación en el uso de los datos masivos. Si les interesa el tema, les recomiendo mucho este libro que les mencionaba al inicio, que se llama Big Data, la revolución de los datos masivos. Este libro les dará una panorámica muy amplia sobre Big Data y además plantea diversos problemas además de los que hemos hablado aquí. Y también les recomiendo el libro Atlas of Artificial Intelligence de Kate Crawford. Este es muy bueno, solamente que hay un inconveniente con este libro y es que solo se encuentra en inglés. Pero si les interesa tanto el libro de Big Data como este último de Kate Crawford, pueden contactarme y les paso bien las referencias y todo. Les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales, aparezco como Reptica1 en TikTok, Instagram y Twitter. Aunque la verdad es que donde estoy más activa es en TikTok, en donde subo además contenido adicional del podcast. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya gustado, igual saben que me encantaría saber su opinión por redes sociales. Yo los veo por ahí y ustedes pueden escucharme dentro de 2 semanas. Hasta entonces, cuídense mucho.